Vamos a orar. Poderoso Dios y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre siempre, Señor. Tu palabra dice que tu nombre es santificado por medio de nuestras obras. Y sabemos, Señor, que a veces nos desviamos de la senda estrecha. Por eso, a través de tu amado Hijo unigénito, Cristo Jesús, te rogamos que nos perdones, Señor. Que la sangre de Cristo nos limpie de toda injusticia, de toda iniquidad, y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas para que podamos hallar alegría, gozo, delicia en obedecer tus mandamientos. Ahora, Señor, te suplicamos una vez más que tú tomes el control de esta presentación y que podamos hacerla de una manera tal que pueda quedar grabada en nuestras mentes, que con tu ayuda podamos ponerla en práctica y, como los temas anteriores, que podamos también compartir con los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mis amados hermanos, buenas noches, bienvenidos, Señor les bendiga a todos, espero que todos hayan tenido un día bendecido y, y que podamos gozarnos en este estudio. Este estudio posiblemente para algunos sea algo ya viejo. Sin embargo, ¿por qué me sentí yo impelido? ¿Por qué sentí la necesidad de hacer este estudio? Por una razón muy sencilla. Y esa razón es la que me ha llevado a mí a hacer muchos estudios que yo he luego convertido en predicaciones. ¿Cuál es esa razón? Porque nosotros como pueblo no le creemos a Dios. Nosotros decimos que somos hijos de Dios y que creemos en Dios, pero como pueblo nosotros no le creemos a Dios. Entonces, vamos a ver cómo muchas veces nosotros pasamos por encima de la palabra de Dios. Vamos entonces a utilizar la ciencia. Y la ciencia nos va a decir a nosotros que, como dice Romanos capítulo 4, sea Jehová veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ok? Dios no miente, Dios no se equivoca. A veces, cuando Dios deja unas palabras escritas, es posible que nosotros la tengamos al menos porque Dios no la repite una y otra y otra y otra vez, como otros temas. ¿Mm? Pero, ¿qué sucede? ¿Será que lo que Dios dejó escrito, porque lo haya dicho una sola vez, no tiene importancia? Yo creo que a esa conclusión habrán llegado algunos hermanos, porque este tema ha sido un tema muy postergado. Entonces vamos a establecer una línea de tiempo con la ayuda del Espíritu Santo. Y si usted no ve, no escucha la primera parte de la presentación, es posible que tenga problemas para entender, creer y aceptar la última parte de este estudio. Así es que si está aquí, no se vaya. Y si alguien viene, llámelo y que venga pronto. ¿Ok? Vamos a arrancar entonces. ¿Ok? Vamos a estudiar un poquito acerca de los lácteos, los huevos y sus consecuencias. Bueno, teniendo en cuenta
el título, ya les dije que vamos a establecer una línea de tiempo. Así que no me voy a adelantar a la presentación. Okay. Hay hermanos que lamentablemente sufren de todas estas cosas: osteoporosis, diabetes, cáncer, alta presión arterial, estreñimientos. Ok, ¿estoy yo realmente esperando la inminente segunda venida de Cristo? Porque mi dieta, mis hábitos debería dictar eso. Debería decirlo de manera estridente. Bien alto debería ser eso. Pero a veces nuestra manera de vivir no dice lo mismo. Primero los Corintios capítulo 6, 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vamos a mover esto de acá, quizás ustedes no pueden leer. Ok. Dice, ahí está bien, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, yo no soy el dueño de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo he sido comprado por precio. ¿Cuál precio? La preciosa sangre del Hijo de Dios. Dice Pablo: glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos y en sus mentes, los cuales son de Dios. Recuerden que la Biblia dice que del corazón, de la mente, no es el músculo, no el órgano, el corazón, el físico, no, sino la mente. El Señor Jesucristo dice: de la mente salen los sentimientos, el homicidio, el adulterio, el robo, las malas palabras, la envidia y también lo bueno. También dice la Biblia que de la abundancia del corazón, de la mente, dice, habla la boca. De la abundancia del corazón o de la mente, habla la boca. Entonces la palabra espíritu quiere decir mente, que mis pensamientos estén en acorde con los de Dios. Por eso dice Pablo: mi cuerpo y mi mente le pertenecen a Dios. Y le voy a decir cómo. Yo le pertenezco a Dios por creación. Número dos, le pertenezco a Dios por redención. Y casi todo el mundo se para ahí, se detiene ahí. Pero hay otra parte que falta. Debemos pertenecerle a Dios por sumisión. Número uno, creación. Número dos, redención. Y número tres, sumisión. ¿Qué es sumisión? Cuando yo soy sumiso y me entrego. Cuando yo me entrego, es que realmente yo soy completo de Dios para que Él haga su voluntad en mí. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 94. ¿Qué dice ahí? Enseñad al pueblo que debe actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. Esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Entonces, amados, si yo voy a actuar como la mano ayudadora de Dios para ayudar a otros a recuperar la salud, se supone que yo no debo estar enfermo. Se supone, ¿verdad? Imagínense este chiste. Les voy a contar un chiste a ustedes. Por ejemplo, el hermano Johnny me dice que le duele la cabeza. Y yo le digo: pues yo conozco una pastilla muy buena, te la voy a traer.
y vengo yo y le traigo al hermano Johnny algunas pastillas de esas que yo tomo porque también a mí me duele la cabeza. ¿Mm? Entonces, ¿cuál de los dos está en mayor tiniebla? ¿El hermano Johnny que no conoce nada de esto? ¿O yo que digo conocer, pero vivo tan enfermo como el hermano Johnny o como el vecino, el amigo, el familiar Johnny, que no sabe nada de esto? Entonces, si yo voy a ser una mano ayudadora para trabajar en la obra de Dios, yo no puedo vivir enfermo. Hay una cita, hay una cita que le escribió la hermana White. Y si usted cree que sus escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo, no podemos coger acá y dejar allá. Ella misma dice, Dios nunca inspiró a un profeta por la mitad. O es todo de Dios o es todo del diablo. Claro lo dice, claro. Entonces tenemos que ser honestos y no creer que yo voy a discriminar entre una cita y otra a ver cuál me conviene y cuál no, cuál me gusta y cuál no, cuál va de acuerdo con mi estilo de vida y cuál no. Eso es tener una doble moral. Y la Biblia dice que la persona de doble ánimo tiene el corazón sucio. ¿Ok? Tiene el corazón sucio. Y aquí dice la cita, mis amados, que la reforma pro salud abrirá las puertas para todas las preciosas verdades que forman el paquete completo del mensaje para la última hora. Donde una puerta se cierra por predicar la Biblia, se abre para que usted le ayude a recuperar la salud. Entonces, hermanos, es una bendición si se obedece. Ok. Dice acá, hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente, de forma inteligente. La obra de la reforma pro salud, atención, 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 hermanos. Escuche esto. La obra de la reforma pro salud es el medio o el instrumento que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. ¿Ve qué problema tenemos con los hermanos y aún los líderes que dicen que la comida no tiene nada que ver con la salvación y que nadie se salva por ser vegetariano? Claro, eso es cierto, nadie se salva por ser vegetariano, pero ninguna persona que viva para complacer su apetito llegará al cielo tampoco. Nadie se hace vegetariano porque va a llegar al cielo por eso. Simplemente es una petición, un requerimiento de mi creador y yo lo obedezco sin cuestionar. Obviamente, cuando Dios pide que hagamos algo, no es para el bien suyo. Dios no necesita que yo haga nada para hacerle un bien a Él. El bien es para mí y para ustedes. Entonces, sí, hermanos, si nosotros leemos correctamente acá, dice que el Señor utiliza la reforma pro salud para purificar a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿será que una persona que gratifica su apetito será parte de la iglesia de Dios? ¿Será que un pastor, un anciano, un diácono, diaconisa, cualquier líder en la iglesia que complazca su apetito,
¿Será que forma parte de la iglesia de Dios? La respuesta para esta pregunta está dada en el mismo libro. La misma hermana White, contesta la pregunta. Y yo estoy seguro que ustedes han leído esa cita. Dice la cita en el mismo libro que ninguna persona que coma carne que sea intemperante debe ocupar ningún puesto como maestro en la iglesia, ni maestro de escuela sabática, ni anciano, y mucho menos pastor. ¿Saben qué? Hay otra cita. Y discúlpenme que yo esté citando estas citas de memoria. No están en esta presentación, pero me vienen a la mente. Hay otra cita donde dice la sierva del Señor que los líderes, especialmente pastores, que no obedezcan a la reforma pro salud, ella utiliza la palabra nunca. En español, yo sé que todos los que estamos acá entendemos lo que significa la palabra nunca. ¿Ok? Dice, nunca serán ministros del orden evangélico. Así dice la cita. Nunca serán ministros según el orden evangélico. Ahora, si no son ministros según el orden evangélico, como lo fueron los 12 apóstoles y el resto de la iglesia apostólica, entonces explíqueme a alguien para yo entender ministros de quién son, para quién ministran, para quién trabajan. El diablo. Aquí tenemos blanco y negro. Aquí no tenemos un tercer gris. Aquí no hay medias tintas. No hay un terreno medio, hermanos. Eso es muy sencillo. Y las citas que estoy mencionando, los que quieran, recuérdenmelo y se las puedo buscar. Ahora, antes de leer esta cita, le voy a decir ahora qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es, como les dije, vamos a establecer una línea de tiempo para ver varias citas de lo que la hermana dijo, hermana White, con respecto al consumo de los lácteos y los huevos. La crema, la leche, los huevos, todo esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay hermanos y líderes que usan algunas de estas citas para ellos decir, no, 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 no. La hermana White dice que se puede comer huevos. Es más, el huevo es hasta medicinal. Todo eso lo vamos a ver. Y yo no sé si el tiempo me dé, posiblemente no me dé el tiempo para terminarlo esta noche, pero le voy a mostrar la otra parte que algunos no quieren que se lea. Vamos adelante. Comenzamos con esta primera cita. Dice así: llegará el tiempo. Oiga usted las expresiones. Es decir, todavía no ha llegado. Llegará el tiempo. Ahora dice, cuando tal vez, eso no es seguro, tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que usamos ahora, como la leche, la crema y los huevos. Pero no necesitamos crearnos dificultades prematuras y exageradas. Esperemos que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. Ok, según la mentalidad de la mayoría, y ustedes saben muy bien, mis amados hermanos, que la mayoría se quedó fuera del arca, que la mayoría se quedó en Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Entonces, según la mayoría de hoy, porque la historia se está repitiendo, según la mayoría de hoy, ellos llegan hasta esta parte. Mire, hasta donde dice, no creamos
No debemos crear dificultades prematuras y exageradas. Hasta ahí llegan. Y la gente dice, ve lo que dice, tranquilo, sigamos comiendo huevo y lácteos, que la hermana White lo dijo. Ah, pero aquí viene el problema. Aquí dice, esperemos que las circunstancias lo exijan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dejar estos alimentos. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿será que ya las circunstancias y el tiempo no lo piden, no lo preguntan, no lo consultan, sino que lo exigen ya, hermanos? Y por eso me veo obligado tantas y tantas veces a utilizar la ciencia, pero la ciencia que apoya la inspiración. ¿Por qué? Porque algunos hermanos tergiversan los escritos de la hermana White, como también dice Pedro, tergiversan la Biblia. El tiempo que vivimos ahora, harto, pero hartísimo, que está exigiendo que todos nosotros arreglemos la dieta. Todos, no solamente el pastor que va al púlpito, no solamente el pastor que recibe un sueldo del diezmo sagrado, que la hermana White dice claramente, nunca debería darse ni un centavo de diezmo si come carne. Y luego dice, y esperemos que el Señor prepare el camino. Hermanos, en esta fecha, 28 de mayo 2026, si nosotros no entendemos que el Señor ya ha preparado el camino, es como si estuviéramos en la capital del país y no viéramos ni gentes ni edificios por ninguna parte. Estamos reperdidos, hermanos. Pero no me voy a detener mucho en esto porque tengo muchas citas que compartir. Vamos a ver otra de las que algunos hermanos les gustan compartir. Este viene en el mismo libro, página 426. ¿Qué dice acá? En cuanto a mí, he definido el asunto de la mantequilla. No la uso. Esta cuestión debe definirse fácilmente en cada lugar donde no puede obtenerse el artículo en su forma más pura. Tenemos dos buenas vacas lecheras, una Jersey y una Holstein. Usamos crema. Oiga bien, ¿eh? Oiga bien. Usamos crema. Crema de leche de vaca, no vegetariana. Y todos están satisfechos con esta. No puedo ver la necesidad de mantequilla donde hay abundancia de fruta y crema esterilizada. Son los hermanos. Ve, pastor, ve, se puede comer crema. Sí, claro. Vamos a seguir avanzando. Recordemos que la cita anterior dice, esperemos que el tiempo y las circunstancias lo exijan. ¿Mm? Vamos a ver si el tiempo y las circunstancias lo están exigiendo. Vamos a ver otra cita más. Dice acá, no ponemos mantequilla sobre nuestra mesa. Nuestras verduras están cocinadas generalmente con leche o crema y resultan muy apetitosas. Creemos que una cantidad moderada de leche de una vaca sana no es objetable. Y la gente se frota las manos. Chévere. Amén y gloria a Dios, dice la gente. Pero ¿qué pasa? La gente se queda muchas veces en el siglo XIX y no avanza en el tiempo. Y no lee las citas que vamos a leer esta noche. Dice la hermana White, tenemos dos vacas y nos dan una leche muy buena. ¿Ok? Podemos usar leche o crema, dice. Listo. Vamos a ver otra más. Otra más. Esto viene, Testimonio para la Iglesia, volumen 7, página 132.
Si a mí se me olvida mencionar la cita, recuerde que están todas las citas aquí en la franja amarilla. ¿Qué dice la cita? En algunos casos, el uso del huevo es beneficioso. No ha llegado el tiempo, dice la hermana White, no ha llegado el tiempo en que debamos decir que se debe descartar completamente el consumo de leche y huevos. Hay familias pobres cuya alimentación consiste mayormente en pan y leche. Eso está bien, está bien. Vamos a ver todavía. Aquí dice, aquí dice, no ha llegado el tiempo. Pero en la mente de algunos hermanos, aquí dice, nunca llegará el tiempo. ¿Mm? Vamos a avanzar. Sigue diciendo, sea progresiva la reforma alimentaria. A algunos hermanos no les gusta, porque ellos preferirían quedarse en el siglo XIX y no progresar al siglo XXI, año 2026. Sigue diciendo, atención ahora como la hermana White, no yo, esto yo no lo escribí. Ella misma va cambiando el tono, hermanos. Ella misma va cambiando el tono. Escuche, enseñen a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Escuche esto. Hasta ahora ella dice, pueden utilizar un poco de leche y un poco de mantequilla. ¿Ok? No mucho, un poco. ¿Qué dice ahora? Explíquele a la gente que llegará pronto. Oiga, esto lo escribió hace 160 años atrás. 160 años atrás. Dice, llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla. ¿Quién escribió esto? Yo. Ojalá hubiera sido yo, para que ustedes hubieran tenido una excusa de no hacerle caso a esto. Y dice, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Dice acá que será pronto. Ella dijo hace 160 años, pronto llegará el tiempo. En otra cita dice, el tiempo lo exigirá. Aquí dice, sea progresiva la reforma. Entonces, hermanos, ¿dónde los líderes y pastores encontraron un escrito que les autorice a comer embriones y líquidos de animales muertos o que se coman el animal muerto, peor todavía? ¿Mm? Porque ustedes saben muy bien, el estómago es para el alimento, como dice Pablo, el vientre para el alimento o para la vianda, como dice Pablo. Pero realmente el vientre, el intestino, el sistema digestivo, el estómago, no es para sembrar cadáveres. ¿Ok? El estómago no es un cementerio. ¿Sabe qué me dijo eso? Me lo dijo Jafet ahora. Él está soplando al lado mío. El estómago no es un cementerio para que yo siembre animales muertos en ellos. Vamos a avanzar. ¿Será que ha llegado ya ese tiempo? ¿O será que mi Señor se tarda en venir? ¿Cuál es la actitud del pueblo hoy? ¿Cuál es la actitud nuestra? Hablamos del pueblo en general, pero hablemos de nosotros también. Yo, Ismael Suero, ¿cuál es mi condición?
¿Será que en mi vida dice algo muy diferente a lo que dice mi boca? ¿Será que mi boca dice, aleluya, gloria a Dios, Maranata, Cristo viene? Pero mi estilo de vida dice, no, eso es mentira, mi Señor se tarda en venir. A eso se le puede llamar una Babilonia. Vamos a avanzar, hermanos. Vamos a leer otra. Ya vimos que pronto llegaría el tiempo en que sería muy peligroso utilizar huevos, leche y crema y queso. O un anuncio publicitario. Le voy a regalar. Si la leche de vaca es objetable y es peligrosa, el queso es 10 veces más peligroso. ¿Saben por qué? Porque se necesitan 10 libras de leche para hacer una libra de queso. Si en la leche hay bacterias, hay microbios, hay leche, hay sangre de animal, hay enfermedades, imagínense en el queso. ¿Mm? La leche de vaca hay que putrefactarla, hay que hacerla podrirse, dañarse, para entonces procesarla. Y como les mencioné, es muy posible que la procesen con la enzima del intestino del cerdo, que se llama rennet. Así es que si hay problemas con la leche, hay 10 veces más con el queso. Próxima cita. Dice, los que quieran proclamar con éxito los principios de la reforma pro salud deben tomar la palabra de Dios como su guía y consejero. No soy yo su guía y consejero, es la palabra de Dios. Se los he dicho varias veces y hoy se lo voy a repetir una vez más. Todo lo que yo presente acá, hermanos, cuestiónenlo, júzguenlo, no lo rechacen porque van a estar en un peligro. Pero todo ustedes tienen derecho a cuestionarlo. Y también tienen la obligación para ustedes mismos y para sus familias de tomar apuntes y reestudiar lo que yo les presente. A mí no me interesa que nadie, absolutamente nadie, crea ciegamente lo que yo digo, porque yo estoy sujeto a errores también. Y si yo me equivoco, yo no quiero que nadie se equivoque por culpa mía. Todos tenemos la obligación de estudiar, de investigar. Sigue diciendo la cita. Solo procediendo así, es decir, teniendo la palabra de Dios como nuestra guía y consejera, solo procediendo así podremos ocupar una posición ventajosa. No contrarrestemos la reforma pro salud al no reemplazar por manjares sanos y agradables los alimentos nocivos que hemos abandonado. Entiendan que cuando yo persisto en comer para complacer mi paladar, mi apetito, mis hábitos antinaturales, yo estoy contrarrestando la reforma pro salud. ¿Ok? Hay un hermano, bueno, no, hubo un hermano que él decía en el tiempo de la hermana White, que él decía que lo que él comía y comía su familia, que eso era problema de ellos. ¿Ok? Que nadie tenía que, hablando vulgarmente, que nadie tenía que meterse en eso y que eso era un asunto de él y de su familia. Y la hermana White le respondió y le dijo, no, no es solamente un problema suyo y de su familia. Si usted se fuera bien adentro a un bosque, es decir, si usted se perdiera donde nadie lo viera, ahí sí sería un problema suyo nada más.
Pero mientras usted esté rodeado de personas y se codee con otros en la sociedad, es un problema de todo aquel con que usted se relacione. ¿Por qué? Porque nosotros somos imprudentes hablando. Hablamos mucho, hablamos mal. A algunos nos gusta el chisme. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros a veces contrarrestamos la reforma pro salud. No podemos entender el mensaje de Dios. Y como yo no lo entiendo, el que lo predica debe ser algún fanático, extremista, que va a traer división a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi mente tiene sangre y grasa animal. Sabemos que la Biblia dice que la vida está en la sangre, ¿cierto? Ahora, ¿qué vida tengo yo si yo llevo sangre animal a mi cerebro? ¿Qué vida es esa? Podemos decir mucho, pero vamos a dejarlo ahí. Sigue diciendo, en manera alguna debe fomentarse el uso de estimulantes. Y ustedes saben que la carne es un estimulante. La carne estimula las pasiones bajas, las pasiones animales. Hay boxeadores que comen carne cruda antes de ir a pelear para alimentar ese animalismo y querer destrozar a su oponente. Vamos a ver si cambio aquí la pantalla. Vamos a cambiar la pantalla. Vamos a ver. Okay, stop sharing. This is how it comes up. Okay. Ahí está mejor. Pero if I go full screen, this is going to do it again. Okay. No, it's going to do the same thing. Pregunta, ¿ven la pantalla completa o la pantalla dividida? Hermano Johnny. Bueno, para mí está bien, pastor. ¿Está Se ve completa. Ok, Completa. listo. Ok, gracias. Continuamos entonces con la próxima cita. Comamos solamente alimentos sencillos y sanos y demos gracias a Dios constantemente por los principios de la Reforma Pro Salud. Seamos fieles e íntegros en todas las cosas y alcanzaremos preciosas victorias. Ustedes saben que la sierva del Señor dice que, que si vencemos el apetito, podemos vencer el pecado. Pero nosotros no echamos esa pelea como lo hizo Pablo. Pablo peleó y venció por la gracia de Cristo. Entonces, escuchen esto, hermanos. La pregunta está abajo en la franja amarilla. Si yo practico, si yo obedezco la reforma pro salud, ¿qué va a hacer la reforma pro salud en mi vida? Para que ustedes vean que, contrario a lo que dicen muchos, esto es una cuestión de salvación.
Mire lo que dice acá. Desde el comienzo de la Reforma Pro Salud hemos encontrado que era necesario educar, educar y educar. Dios desea que continuemos esta obra. Nuestra obra consiste en mostrar a las personas cómo pueden obtener y preparar los alimentos más sanos, ¿sí? Y dice cómo pueden cooperar con Dios para restaurar su imagen moral en sí mismas. ¿Qué va a hacer la Reforma Pro Salud, hermanos? Restaurar la imagen, el carácter de Dios en mí. No escuchen a Satanás, hermanos y hermanas, cuando venga a decirle a ustedes cualquier cosa que les reste importancia a la Reforma Pro Salud. Hermanos que de, cada vez, de vez en cuando, un antojo, complacen su apetito, o porque están viajando, comen tales cosas, o porque la familia se lo brindó y no quieren hacerle un desaire a la familia, hacerlo sentir mal, se comen el huevito, se comen el queso. Ay, es que el queso está acabado de hacer en el patio de mi casa. A mí no me importa si lo hicieron en la Nueva Jerusalén. Si Dios dice no lo coma, no lo coma y punto. Punto, hermanos. Aprendamos, como dice la cita anterior, a ser íntegros en la Reforma Pro Salud. Cuando a la hermana White se le presentó este mensaje, no crea que para ella fue algo fácil de la noche a la mañana. Ella necesitaba dar ejemplo. ¿Por qué Dios no comenzó con la Reforma Pro Salud con la hermana White? Porque ella no era un ejemplo en cuanto a eso. Les cuento que un día llegó el pastor Haskell. El pastor Haskell era amigo de Jaime White y la hermana White. Y el pastor le compartió a la hermana que el Señor le había mostrado en la Biblia, obviamente en la Biblia porque no habían escritos de ella todavía, que el Señor le había mostrado en la Biblia que nadie debía comer carne de cerdo. ¿Y cuál creen ustedes que fue la respuesta de la profeta? Que si él no quería comer carne de cerdo, que no se la comiera, pero que no tratara de imponerle eso a la iglesia, al pueblo de Dios. Y dijo más, si es la voluntad de Dios, Él lo revelará en el futuro. Por eso la hermana White no estaba preparada para ser un ejemplo en cuanto a la Reforma Pro Salud. En vez de revelarle el camino estrecho, las primeras visiones, el sábado y todo esto, hubiera comenzado, hermana White, deja de comer huevos. Mira, ya no comas esto. No, Dios entendió la condición de ella, pero ella dijo luego, cuando ella comenzó a procesar esto, a veces ella le quitaba a Jaime White, a James White le quitaba ciertos postes, se lo quitaba de la mesa. ¿Ok? Cuando a ella le tocaba comer entonces pan integral, no pan blanco, hermanos, eso era un sufrimiento para ella. Y llegó el día, es un poco chistoso, pero es cierto, llegó el día en que ella como que estaba hablando con su estómago y le dijo al estómago, bueno, mira, de hoy en adelante, si no comes pan integral o pan de buena calidad, no comerás ningún pan. Hermanos, y de ese día en adelante jamás volví a comer pan blanco. ¿Mm? Pero la hermana White fue probada. Y dice aquí que la Reforma Pro Salud va a restaurar la imagen moral de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted Amén. tiene una sangre limpia, tiene una mente limpia.
Y es mucho más fácil que se grabe el carácter de Dios en su hipotálamo, hermanos. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar dándonos paseitos por ahí, tomando un atajo, tomando una curva por ahí con la reforma pro salud. Así no es. Así no es. Y eso, mis amados, que todavía no hemos llegado a la ciencia. La ciencia es más dura todavía que la hermana White, confirmando lo que ella escribió. Vamos a ver a qué punto llegamos, porque mañana terminaremos, si Dios lo permite. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá. Lo que está en negro lo escribí yo, son mis palabras. Lo que está resaltado en rojo son las palabras del Espíritu Santo. ¿Es la reforma pro salud un asunto de salvación? Mire lo que dice acá. ¿Dónde está eso? Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 133. Muéstreselo al pastor, al anciano, a su amigo, al hermano. Muéstreselo. ¿Qué dice acá? La luz que Dios ha concedido en esto, y le pone su nombre, de la reforma pro salud, es para nuestra propia salvación y la del mundo. ¿Qué parte de eso no entendemos? ¿En qué idioma hay que escribirlo? Hermanos, esta actitud retrógrada, esta actitud de negación, de rechazo y de rebelión, óigame, déjeselo a la gente del mundo. Déjese a los hermanos de otras denominaciones que muchas veces no saben si son las 12 del día o las 12 de la noche. A ellos hasta bien le queda rechazar este mensaje, pero a nosotros, miren hermanos, vamos al libro de Sofonías y vamos a entender por qué Dios habla como habla a través del profeta Sofonías. Yo lo voy a buscar acá para que se lea, lo leamos todos. Sofonías. A buscar aquí en la Biblia. Ok. Sofonía capítulo 3. Vamos a traducirlo esto al español. Al español. Ok. Oiga lo que dice Sofonías 3. Vamos a leer del 1 en adelante. Sofonías 3 del 1 en adelante. Vamos a mostrarlo aquí para que todos lo leamos. No solamente yo. Que todos lo leamos. Para que ustedes vean si esta es la actitud del pueblo de hoy o no. Y ustedes saquen su propia conclusión. ¿Qué dice el profeta? Dice, ay de la ciudad rebelde. ¿De qué ciudad está hablando? Aquí lo dice, hermanos, mírenlo acá. Aquí lo dice, Jerusalén. ¿Ok? Y la Jerusalén de hoy es el pueblo, el Israel moderno. Aquí dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz,
no recibió corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ahora vienen con los líderes. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes, ¿qué hicieron? Contaminaron el santuario y falsearon la ley, hermanos. ¿Cómo así que el pueblo que tenía que ser no solamente guardador de la ley, sino ser el bastión, el faro de luz para proyectar esa ley al mundo? Dice la palabra de Dios que contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Ah? Si usted trabaja en domingo, le dicen que usted está violando la ley. Y claro, obviamente está violando la ley, porque la Biblia dice, perdón, si trabaja en sábado, me confundí. Si trabaja en sábado, dicen que está violando la ley, porque la Biblia dice que no se debe trabajar en sábado para provecho nuestro. Pero ¿qué pasa con el chismoso, con el envidioso? ¿Qué pasa con el que rechaza el mensaje de Dios? Como estamos leyendo en esta noche. Dice la hermana White que estos defectos de carácter, la mayoría de las veces se pasan por encima, se pasan por alto y no se castigan. Se castigan los pecados visibles del pueblo. El adulterio, la fornicación, si alguien robó, si lo que se ve se castiga. Pero cuando se ha desfraternizado a alguien de la iglesia por ser envidioso, ¿Mm? ¿Cuándo? Y según lo que dice Santiago 2, 9 y 10, pues el que viola un mandamiento los viola a todos. Por eso dice Sofonías que falsearon la ley. Y si yo violo los principios de la reforma pro salud, pregunta, ¿no estoy yo también falseando la ley? Solamente digo. Entonces, mis amados hermanos, esto es un asunto de salvación. Muchos dicen en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Pero, lamentablemente, esta es la conclusión de la mayoría de hoy, porque esto es lo que dicen nuestras obras. Nuestras obras. Bueno, yo creo que por amor al tiempo y a los hermanos, vamos a detener la presentación esta noche y mañana vamos a terminarla. Pero para mañana yo les pido que inviten a alguien. Si hay algún hermano que usted cree que deba ver esto, invítelo para que pueda escuchar lo que vamos a decir del resto de esta presentación y que el Espíritu pueda obrar en estos corazones, hermanos. Hay mucha necesidad en el pueblo de hoy, hay mucha necesidad en la iglesia, hermanos, realmente. Así es que el Señor les bendiga a cada uno y esperamos nosotros que en el corazón nuestro estemos anhelando la venida de Cristo y que no digamos como el siervo infiel, mi Señor se tarda en venir, ¿ok? El Señor les bendiga a cada uno.